Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Maximiliano y junto con mi esposa e hija servimos en la Iglesia Cristiana Evangélica en la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios y los invito a leer el pasaje que se encuentra en la carta a los Hebreos, al partir del versículo número 11, dice así la palabra de Dios. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Hasta acá vamos a leer. El autor de la carta de los Hebreos continúa en estos versículos hablando acerca de los sacrificios y describe la tarea del sacerdote como una actividad continua, algo que se repite día a día de manera constante. Todos los días el sacerdote hacía las mismas tareas, tenía la misma rutina de sacrificios. En el libro de Números, en el capítulo 28, podemos ver que todas las mañanas y todas las tardes tenía que ofrecer en holocausto un cordero de un año que no tuviera ningún defecto, juntamente con la ofrenda de harina y de aceite. Se hacía también la libación. Además estaba la ofrenda diaria de harina del sumo sacerdote por la mañana y por la tarde. Además se ofrecía incienso antes de las otras ofrendas por la mañana y por la tarde. Era una rutina continua y cansadora. Para colmo, no era del todo efectivo, ya que no podía eliminar los pecados de las personas. O sea, tanto esfuerzo cada día para algo que no solucionaba definitivamente el problema del pecado. Simplemente lo cubría temporalmente. La Biblia nos enseña que estos sacrificios que se hacían día a día, año tras año, eran la sombra de lo que había de venir, Jesucristo. Anticipaban el sacrificio perfecto que quitaría el pecado del mundo. Podemos ver, apenas comenzamos a leer este pasaje, un claro contraste al hablar de la actividad de los sacerdotes comparado con el sacrificio de Jesús. Y dice que los sacerdotes ministraban día tras día, muchas veces, y nunca quitaban el pecado. En cambio, el sacrificio de Jesús se hizo una sola vez y fue suficiente. Es por eso que podemos ver una comparación entre los innumerables sacrificios de los sacerdotes del Antiguo Testamento y el único y suficiente sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y nosotros, que estamos acostumbrados a hacer comparaciones, comparamos diferentes marcas, diferentes productos y optamos por una u otra, y hasta incluso quizás nos comparamos con otras personas, para bien o para mal, y decidimos, por ejemplo, si es mejor una zapatilla Nike o una zapatilla Adidas, si es mejor un sistema Android o un sistema Apple, si es mejor la comida de McDonald's o la de mostaza. Y si sos argentino, seguramente te preguntaste o te preguntaron, ¿quién es mejor, Messi o Maradona? Personalmente creo que no hay duda, pero cada uno puede tener su propia opinión. Cualquiera sea el caso, la conclusión a la cual lleguemos va a ser subjetiva. Uno puede pensar de una forma y otro de otra. Uno puede preferir una marca y otra persona no. Puede gustarte más un producto que otro y otra persona puede pensar lo contrario. Pero en esta comparación que leímos en Hebreos no hay duda. No hay subjetividad. El sacrificio de Jesús fue perfecto, fue único y fue suficiente. No fue ni será necesario repetirlo. Y leíamos que con un solo sacrificio nos hizo perfectos a nosotros los santificados. Y es tremendo pensar que por ese único sacrificio, hoy Dios nos ve perfectos. Nos ve santos, como si nunca hubiésemos pecado. Esa es la santidad posicional en la cual Dios ya nos apartó para su gloria. No que seamos perfectos, sino que Él, en su bondad, nos ve perfectos. Por otro lado, tenemos esa santidad progresiva del día a día en la cual luchamos para mantenerla, para mantenernos santos, pero que caemos una y otra vez. Pero más allá de eso, Dios ya nos perfeccionó, ya nos apartó, ya nos limpió y ya nos salvó por su único sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora,
Según el versículo número 11, luego de su sacrificio y resurrección, Jesús se sentó a la diestra de Dios. Alguien una vez escribió que si vemos al pasado, Jesús se sentó para descansar luego de terminar su obra de redención. Si vemos al presente, Jesús se sentó para reinar. Él es el rey que volvió a su palacio después de cumplir su misión y obtener la victoria. Y si vemos al futuro, se sentó esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Fin de la cita. Esta figura es la que experimentamos nosotros todos los días cuando terminamos de trabajar o estudiar y llegamos a casa y nos sentamos, o cuando nos acostamos en la cama y decimos ya está, se terminó el día. Esa es la misma figura. Bueno, en el templo o tabernáculo no había sillas, no había un momento para descansar, sino que era una actividad continua e interminable. En la mayoría de los trabajos hoy día suele haber un momento de descanso, no para dormir, aunque algunos aprovechan y se tiran una siesta, sino para comer algo o tomar un café y seguir trabajando. Pero acá dice que Jesús se sentó porque terminó. Ya estaba todo hecho. La obra fue completa y fue perfecta. No necesitamos agregarle algo más. No necesitamos hacer buenas obras, no necesitamos portarnos bien para que Él complete la salvación en nosotros. No necesitamos ni siquiera asistir a la iglesia todos los domingos para completar nuestra salvación. Obvio que son cosas que tenemos que hacer y que el mismo Espíritu Santo nos anima a hacerlas, pero la salvación depende solo de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, esa obra que fue perfecta y fue completa. Y desde el versículo número 15 la Biblia dice de que hay un testigo de todo esto. ¿Quién es? El Espíritu Santo. A los que tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, los que depositamos nuestra fe en la perfecta y única obra de Jesús en la cruz, nuestros pecados son perdonados. Él nos santificó por su sacrificio. Y es tremendo pensar de que de mis pecados pasados, presentes y futuros, Él ya no se acuerda más. Él los olvida. No vuelve a reprocharnos el pecado que cometemos, aunque muchas veces nos sentimos tan miserables que hasta nos da vergüenza hablar con Dios. Pero Él no nos reprocha nada. Él lo olvidó, hablando humanamente. Pero muchas veces nosotros volvemos a recordar una y otra vez los errores pasados. Deberíamos mirar más hacia adelante y no tanto para atrás. Tenemos que confesar, arrepentirnos y apartarnos para seguir adelante, y levantarnos las veces que sean necesarias sabiendo de que Dios nos perdonó todo en la cruz del Calvario. Esa es la misericordia que recibimos. Esa es la gracia inmerecida que Él nos dio. Pero ojo, no tenemos que tomar esto como excusa para pecar libremente, como dice Romanos 6. Total, Dios me perdonó. Sino que tenemos que tomarlo como un impulso para intentar no volver a caer. Y termina diciendo el pasaje de hoy que donde hay remisión de pecados ya no hay más sacrificio. Por eso, ante este claro contraste entre las tareas interminables e imperfectas de los sacerdotes, comparado con el único, perfecto y suficiente sacrificio de Jesucristo, ¿cómo no darle las gracias en este día una vez más por su obra redentora en nuestras vidas? Y que esto nos sea de impulso para permanecer en santidad. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.